Muchas gracias a Pepe por invitarme, por poder compartir estas sesiones con todos ustedes, también con algunos amigos que me han precedido en el uso de la palabra. Y bueno, yo lo que pretendo pues es dar a conocer en este contexto, en este seminario, un epistolario en su mayor parte inédito y bueno, como hay aquí tanto investigadores ya bastante conocidos, ¿no? Y que están trabajando en esta línea, pero también pues algunos alumnos, pues intentar alumbrar o intentar iluminar o animar, ¿no? A que también buceen en los archivos, a que conozcan otras realidades, además de los textos literarios, porque bueno, en muchas ocasiones son textos con muchísimo jugo. Yo de esa manera he titulado un poco esta charla, la trastienda poética, en estos epistolarios, en estos archivos, ¿no? De los escritores, pues podemos ver o podemos descubrir cosas que pues en las historias de la literatura no se dicen, porque no se pueden decir, porque están mal vistas, porque pueden desacreditar o pueden poner en tela de juicio algunas cuestiones, o si se dicen pues tienen que ser de una manera bastante cautelosa porque se pueden herir susceptibilidades. De tal manera que yo voy a presentar aquí un muestrario, ¿no? De algunas de estas misivas, de algunas de estas cartas, de las amistades o no amistades o contraamistades o relaciones a veces fáciles, a veces un poquito más complicadas entre algunas poetas de este momento, de los años 50, como ha dicho muy bien Pepe, a través del epistolario, del conjunto epistolar de una escritora de este momento, que es Concha Lagos, que mantuvo pues correspondencia pues no solo con la florinata de los escritores de este momento, sino bueno, pues prácticamente con todo aquel que quería ser escritor en este momento. De tal manera que voy a ir contraponiendo pues algunas reflexiones y fundamentalmente también lo que más me interesaba en esta charla es presentar textos y abrir vías, ¿no? Para que todos vosotros pues, os vayáis luego al archivo de la Biblioteca Nacional de Madrid, o bueno, seguirse ya, ¿no? Por internet se pueden pedir muchas de estas correspondencias y podáis también bucear y conocer esas otras realidades por vosotros mismos. Por supuesto que el texto literario, poema, novela, la obra teatral, es el límite final, es el momento cumbre, el momento final de la creación de cualquier escritor. Pero también esa obra creada y todo lo que ha envuelto esa obra inicia un nuevo ciclo donde lo escrito se convierte en centro y eje de posteriores acciones. Estamos hablando de la reescritura, de la investigación, de la recreación, de los comentarios. Por lo tanto, a partir de un texto se despliega una trastienda extra, intra o metaliteraria, que también un poco ha ido comentando María, cuyos ejes de proyección constituyen un inframundo que, ya digo, en muchas ocasiones no aparece en los manuales al uso ni en las historias literarias. En los últimos tiempos sí que es verdad que cada vez con mayor intención y perspectivas, lo que se ha venido a denominar, según el crítico Miguel Sánchez Ortiz, los espejos de tinta, es decir, todos aquellos textos especulares, todos aquellos textos donde lo biográfico, lo autobiográfico, la primera persona aparece, se están constituyendo en un objeto de estudio importante. Bueno, y también en la Universidad de Cádiz, ¿no? Pues con Fernando Durán, ¿no? También es un investigador, ¿no? Que está estudiando todo este tema de la autobiografía. En Madrid, ¿no? Pues está también José Romera, que son algunos de los estudiosos que están recuperando todas estas biografías, autobiografías, que durante mucho tiempo ha sido literatura proscrita o literatura de segundo orden o literatura subordinada, adyacente, pero que se está erigiendo en sí misma, ¿no? En una fuente de investigación actual importante. Dentro de estos escritos de la primera persona, también se está recuperando y está gozando cada vez de mayor atención todo lo que son los conjuntos epistolares de los escritores, de tal manera que se están recuperando las cartas cruzadas de un autor con el resto de su promoción, ¿no? Olga está recuperando precisamente Ricardo Molina, con La generación del 27, también los textos con escritores anteriores o posteriores a su momento generacional, o incluso las cartas de un determinado tiempo histórico, ¿no? Cartas de la generación del 27, cartas del 98, etc. De tal manera que el conjunto epistolar de un escritor
así como las correspondencias cruzadas entre los componentes de una tendencia estética, ¿no?, las cartas de la generación del 50, así como los datos o las historias que en ellos se reflejan, permiten mucho mejor conocer, por ejemplo, las magnitudes humanas del autor en cuestión y otras muchas dimensiones relacionadas con el ámbito literario. Por ejemplo, podemos ver los proyectos que se han emprendido y que nunca se han resuelto. En este caso, por ejemplo, con Vicente Alexandre hay un caso que es un poemario que él iba a titular Desamor, y que ese poemario nunca llegó a publicarse, a pesar de que estaba ya dado a imprenta. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, Julio Neira, pues tiene un artículo explicando qué fue de ese desamor y cómo se convirtió luego en otra obra que no tiene nada que ver con ello. Podemos hablar también de las relaciones afectivas o desafectivas que en cada momento van parcelando la obra de un escritor. Podemos ver también las dimensiones profesionales o de escuela, cómo se van conformando un determinado grupo literario, quizá la generación del 50 en esto puede ser un referente. Podemos ver también las críticas, interferencias o divergencias, las opiniones sobre los demás, qué opina un determinado escritor sobre alguien de su propia generación, anterior o posterior, las afinidades y hostilidades entre grupos y autores, o, en fin, muchas otras, también los arcanos famosos de los premios literarios, cómo se conceden, a quién se le conceden, qué es lo que hubo detrás de ese determinado premio, etc. En definitiva, los epistolarios cada vez se están erigiendo como unos instrumentos interesantes para matizar aspectos, descubrir intimidades y son cada vez más tenidos en cuenta para completar los perfiles, la otra parte oculta de la biografía o de la escritura de un determinado escritor y la parte más privada, más personal y más auténtica, que a veces no se han conocido porque eran excesivamente difíciles o podían plantear conflictos para la época y se están erigiendo pues en una perspectiva complementaria a lo conocido. En este sentido hay que también deslindar lo que son, digamos, las cartas ficcionales o ficcionadas, es decir, la carta como género literario, las cartas marruecas, por ejemplo, de Cadalso, que no son un conjunto epistolar, ¿no?, dialógico entre un emisor y un receptor, sino que, por supuesto, lo que a mí me interesa en esta charla es presentar esos diálogos entre determinados escritores al margen de lo que puede ser una carta desde el punto de vista de la ficción. Por lo tanto, en este trabajo lo que voy a hacer es estudiar algunos datos, algunos comentarios, algunas anécdotas o algunas dimensiones depositadas en cartas mantenidas por Concha Lagos con algunas de las escritoras o de los escritores de su momento, que, bueno, todo este epistolario está, ya digo, al uso y a que todos los que están aquí o los que nos puedan luego leer, está depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid en el Fondo Lagos. El archivo completo puede consultarse en la parte de la Biblioteca Nacional de Madrid dedicado a la revista Cuadernos de Ágora y que fue vendido por el marido de Concha Lagos, por Mario Lagos, a la biblioteca en diciembre de 1993 y comprende 8 cajas. Los manuscritos desde el 22.649 al 22.656. Se recogen cartas de más de 530 autores. Estamos hablando de un periodo más o menos de 10-15 años, lo que se recogen casi todas estas cartas, prácticamente desde el 55 al 70, 530 autores, por lo tanto todos los autores vivos en esa época y que ya eran conocidos o querían ser conocidos, de casi todos podemos encontrar alguna referencia y en líneas generales se contienen más de 2.300 documentos, comprendiendo cartas, tarjetas de felicitación, tarjetas navideñas, tarjetas de visita, etc. Ya digo, de casi todos los intelectuales, profesores o figuras relacionadas con Concha Lagos en un arco que van desde José Hierro, José Agustín Goytisolo, Alfonso Costafreda, Elena Andrés, Alfredo Gómez Gil, Enrique Canito, Francisco Brines, Umbral, Jorge Campos, José María de Cosío, María de los Reyes Fuentes, José Luis Prado, Vicente Alexandre, etcétera, Camilo José Cela, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que los nombres de todos ellos son más que conocidos en la sala,
con lo que vuelve a reseñarse lo significativa e importante que es esta labor, o debe ser esta labor, ¿no?, de introducirse, de leer, ¿no?, estas cartas y de poder sacar a la luz algunos datos importantes de algunos de estos escritores. Concha Lagos, como pueden ver, tuvo una red de relaciones bastante importante con todos los circuitos y los artistas madrileños y también con escritores que no vivían en Madrid, pero que sí querían ser conocidos en la capital de España. De tal manera que Concha Lagos no solo fue interlocutora de muchos de estos escritores, sino que se convirtió en mentora o incluso lo que podríamos decir intermediadora o casi agente literaria de muchos de ellos, como podían ser todas las misivas que le escribían buena parte de las escritoras o escritores para poder participar en el Ateneo de Madrid, que desde siempre pues, ha sido, ¿no?, un centro cultural importante en la capital de España. Así, por ejemplo, a comienzos de 1956, Pilar Paz Passamar escribe a Concha Lagos para fijar una intervención en el Ateneo, a la Paz que aprovecha para comentar algunas otras cuestiones que son interesantes para conocer la biografía o para incluso conocer la obra de Pilar Paz Passamar. Dice en esta carta de comienzos de febrero de 1956, Paz Passamar a Concha: querida Concha, por mi hermana, por lo tanto, si alguien no conoce la biografía de Concha Lagos, ya sabemos que tiene una hermana, de Pilar Paz, sabemos que tiene una hermana, con la que hablé por teléfono hace unos días. Me he enterado de que aún no han empezado las sesiones del Ateneo. No obstante, como creo que ya estarán en marcha, y para que estéis informados, comunícale a Pepe Hierro que llego a Madrid a mediados de este mes, y que la mejor fecha para la lectura de la conferencia sería el miércoles 29 de febrero, o el jueves 1 de marzo. Eso en caso de que no sean los martes, porque si así fuera podía darla el 28, claro. Recordarás que te pedí algunos poemas para escoger sobre un determinado tema. Como hemos de hablar, ya me dirás qué te parece los dos que he elegido, o si tienes predilección por alguno en especial. En cuanto a la lectura en ese círculo de extranjeros del que no tenía noticias, por mí no hay ningún inconveniente. Leeré una selección de mi obra que podríamos titular Antología Oral, u otra cosa por el estilo, y la presentación me gustaría que corriese por tu cuenta. Nada más, hasta muy pronto, y dime si existe algún inconveniente. Recibe un afectuoso saludo de Carlos, y mío, y mi amistad. Bueno, pues esta brevita carta, breve nota, pues podemos conocer, como ya he dicho, parte de la biografía, de las relaciones afectivas o de la biografía más personal de la autora, como esta hermana, ¿no? Saludo de Carlos, como todos ustedes saben, era su marido. Por otra parte, podemos conocer también esta lectura que hizo Pilar Paz Passamar, ¿no?, en el Ateneo, este intento de leer en este centro de cultura para extranjeros, y también una selección antológica que iba a ser el componente esencial de esa charla con ese título, Antología Oral. Bien, Concha Lagos siempre creyó en el valor de las cartas. Todas estas cartas, a la mayor parte de ellas de las que voy a hablar, las tienen todas ustedes colgadas en el aula virtual, por lo tanto están a libre acceso y luego pues pueden recrearse con ellas y pueden descargárselas y tenerlas consigo. Concha Lagos siempre creyó en el valor de las cartas. Durante toda su vida guardó y ordenó aquellas comunicaciones que para ella significaron algo en cualquiera de los momentos de su vida. A decir verdad, más que ella era el marido, ¿no?, el que se encargaba de velar por toda esta correspondencia. No solo creyó en el alcance y la trascendencia material, sentimental y espiritual que tenían las cartas, sino que defendió su importancia por las huellas y las consideraciones en ellas vertidas, al estimar que forman parte indisoluble de la trayectoria de aquel que las escribe y de quien las recibe. En uno de sus libros de memorias, la propia Concha Lagos dice lo siguiente sobre las cartas: el género epistolar, tenido tan en cuenta por intelectuales de todos los tiempos, me atrajo siempre, me sigue atrayendo, imprescindible lo considero, legado obligatorio. Sin embargo, son muchos los que hoy lo sustituyen por el teléfono. Estamos hablando años 60, pues hoy ya por internet, ¿no?, ya las cartas han quedado totalmente en desuso. El teléfono no añade intimidad, al contrario, destempladas resuenan las palabras, desvaído lo importante, sin señales ni huellas. Por los hilos se va hasta el dúo amoroso, ya no hay cartas de amor, sin consistencia queda, sin historia. Vilano al aire de la prisa. Decía Antonio Machado en Carta a Miguel de Unamuno: empiezo a comprender el valor de las cartas. En ellas se dice lo que se siente fuera del ambiente social, donde ni el hombre se oye a sí mismo ni oye a su prójimo. Por supuesto
que tanto en esta correspondencia como en otras muchas, ¿no?, que están todavía en muchas de las fundaciones, ¿no?, de los archivos personales, habrá que llamar a muchas puertas y habrá que abrir muchas vías de comunicación para recopilar toda la correspondencia de Concha Lagos, y fundamentalmente la que ella escribía a escritores, porque ella ha atesorado la que a ella le mandaban, pero tenemos muy poquitas cartas de las que ella escribió, ¿no?, a Pilar Paz Pasemar, a Martín Vivaldi o a Medardo Fraile o a quien fuera. Por lo tanto, tendrá que pasar mucho tiempo para que se pueda disponer de todo el material y que así se pudieran contraponer o contrarrestar, ¿no?, lo que a ella le decían con lo que ella decía. Sí que en esto Concha Lagos era muy cuidadosa, y en las cartas, podríamos decir, un poquito más conflictivas, o en aquellas comunicaciones, ¿no?, algo más tensas, sí que ella guardaba copia de las contestaciones que le exponía, ¿no?, al resto de sus compañeras, para que ella se quedase como una copia de lo que contestaba por lo que pueda pasar. Bien, por ejemplo, en el ámbito de las mujeres, que es fundamentalmente lo que voy a analizar, ¿no?, cartas escritas por mujeres a Concha Lagos, se dispone de un interesante material, algunas de las cuales analizaré, y en el caso de los escritores, creo que sería interesante ver o ir, ¿no?, a algunos de los archivos de Medardo Fraile, de Anselmo Miguel Nieto, de muchos de los poetas de cántico, que obviamente Concha fue para ellos un referente, al archivo de Isabel Paraíso, de José Luis Fortea, porque bueno, este crítico investigador que está afincado en París hizo su tesis sobre Carranque de los Ríos, un autor que ahora mismo pues está siendo bastante rescatado, y Concha Lagos fue íntima amiga de Carranque de los Ríos, y toda la correspondencia que Concha Lagos tenía con Carranque se la facilitó a Fortea, y entonces él pudo hacer su tesis doctoral sobre Carranque, y de esta manera creo que sería una interesante correspondencia. Y además en el archivo de Concha Lagos me parece que se conservan, si no recuerdo mal el dato, 146 cartas de Fortea hacia Concha Lagos, de Emilio Miró, de Vicente Alexandre, que es el único epistolario, Concha Lagos con Vicente Alexandre, el único que se ha publicado, con Pepe Hierro, con Gerardo Diego, para incluso poder conocer nuevos detalles, nuevas noticias sobre la poeta cordobesa. Por ejemplo, con respecto a Vicente Alexandre, que ya digo que es la única correspondencia que se ha publicado por parte de Pablo Jauralde, entre otros muchos aspectos relacionados con la correspondencia entre los dos, aparecen referencias a poemas, referencia también a poemarios de Concha Lagos o de Vicente Alexandre, tarjetas de felicitación, alguna que otra recomendación de alguien que Vicente Alexandre quiere que publique Concha Lagos, y también, sobre todo lo que supone Vicente Alexandre, podía leerse una carta del poeta andaluz con motivo de la finalización de la publicación de la revista dirigida por Concha Lagos de Cuadernos de Ágora, una misiva que Vicente Alexandre manda desde su casa de verano en Miraflores de la Sierra el 28 de julio de 1964, y donde decía: querida Concha, acabo de recibir el número último de Ágora, último en la plena significación de la palabra. Es un número muy hermoso y que cierra con esplendor la serie de estos años de la gran revista. Al acabarse tu Ágora, testimonio indeleble, como ya he dicho, de la poesía de esta época, uno siente pena, pero también gratitud. Y esto es lo que quiero que te llegue, la gratitud de un poeta español que a lo largo de los años no ha encontrado más que afecto, calor y generosidad en esta hermosa publicación inolvidable. Y que ahí está para la historia de nuestra lírica del siglo XX. Para ti, querida Concha, como su creadora, sostenedora e inspiradora, cuerpo y vida de ella, un abrazo en esta hora importante, y que tengáis un feliz verano. Firma Vicente. Otro abrazo para Mario, que calladamente te ha acompañado en toda esta labor. Por lo tanto, es una carta, pero una carta que también nos da mucha información. En primer lugar, puede verse la cercana y siempre entrañable personalidad de Vicente Alexandre, que es en todas las biografías uno de los rasgos más resaltados del poeta sevillano malagueño, su humanidad. También son reconocidos otros rasgos como la calidez, la cercanía, la amabilidad y las palabras de aliento cuando una publicación después de 8 años se cierra. Por otra parte, también es importante destacar
la cordialidad y la afabilidad de Alexandre hacia la escritora, y también que resaltara no solo la calidad de la revista, sino que también, un poco como si fuera un pitoniso, Alexandre revelara ya la importancia que iba a tener esa revista para el futuro de la historia literaria, y efectivamente hoy día Cuadernos de Ágora es una de las revistas señeras para poder conocer la poesía o los escritores de los años de la segunda mitad de los 50 o primera de la 60. E incluso, pues, también, ¿no?, el abrazo y el aliento en esas últimas líneas, ¿no? Para ti, querida Concha, como su creadora, sostenedora e inspiradora, cuerpo y vida de ella, un abrazo en esta hora importante. Bien, esto podría ser una de las pinceladas que se podrían decir sobre estas cartas, pero también esta documentación nos abre las puertas, ¿no?, a toda una trastienda literaria que hace que se puedan conocer o se puedan publicar incluso algunas de estas correspondencias, porque en muchos aspectos son importantes los volúmenes de cartas. Por ejemplo, con Enrique Badosa se conservan 38 cartas, con Joaquín Caro Romero 45, entre Concha Lagos y Cela 28 cartas, 164 con José Luis Fortea, con Anselmo Miguel Nieto 22, con Vicente Núñez 63, y con respecto a las poetas son importantes las series que se cruzan entre Julia Esteban y Concha Lagos, 47 cartas, con Pilar Paz Pasamar 18 cartas, con María Elvira Lacácid 12, con Isabel Paraíso 33, con Cristina Lacasa 11, con Concha Zardoya 17, Ana María Facundo 34, María de los Reyes Fuentes 11, y el conjunto epistolar más importante es el que se mantienen entre Concha Lagos y Julio Uceda, donde se conservan 65 cartas y muy jugosas y sin mucho desperdicio. Algunas, se lo comentaba ayer a María y a Pepe, todavía hay que esperar un poquito tiempo, porque bueno, tienen todavía, pues, bueno, la dureza de una crítica, de una persona con la personalidad, ¿no?, de Julio Uceda, alternando cartas con otra mujer de armas tomar como era Concha Lagos. Entonces, dos mujeres de armas tomar, pues, bueno, se ven ahí, no solo ya es lo que se dicen entre ellas, sino también lo que dicen de ellas sobre otras. Entonces hay que tener todavía cierta cautela a la hora de decir. Bien, una de las frentes donde se pueden estudiar estas cartas, por la importancia que en sí tienen, pero también para el propio desarrollo de Concha Lagos, es la labor editorial y de gestión o de gerencia de Concha Lagos. En este sentido, el epistolario proporciona una riquísima documentación para conocer las facetas gestoras. Concha Lagos hoy podría ser un agente cultural, lo que se conoce como un agente cultural, y comercial. Como todos nos demuestra, por ejemplo, tienen en ese archivo, ¿no?, dos cartas. Una, por ejemplo, se puede ver una carta que se cruza con Gerardo Diego, en la que Gerardo Diego le comunica que ha dejado varios libros en la librería Luque de Córdoba, para pronunciar allí una conferencia que iba a dar Gerardo Diego el 28 de febrero de 1955, y también le informa sobre otros libros que ha depositado en otra librería. Fijaros los escritores, ¿no?, que van con sus conjuntos de libros a las librerías a dejar unos cuantos para que se los vendan y coger las ganancias, ¿no? Entonces, en fecha 10 de mayo de 1959 le dice: querida amiga Concha, por indicación de Cela y con motivo de las conversaciones de Formentor, te ruego envíes con la posible urgencia, porque empieza en el 18, 5 ejemplares de mis libros Amazonas y Via Crucis con el 25% de descuento en depósito a la Secretaría de las Conversaciones Poéticas, a la Secretaria de las Conversaciones Poéticas Mabel Dorado, calle José Villalonga, 87, Palma de Mallorca. Muchas gracias y perdona la molestia. Hasta el viernes si no hay contraorden. Queda muy bien el número a Vicente. Abrazos, Gerardo. Claro que los propios escritores no se preocupan de que cuando haya un acontecimiento ya estén sus libros y con los descuentos perceptibles. Por ejemplo, también se puede apreciar con Isabel Paraíso, en los años 70, una importante documentación a este respecto. Por ejemplo, Isabel Paraíso, con carta de 8 de junio, le comunica a Concha Lagos que acaba de recibir su carta con 2 paquetes que contienen, por una parte, la obra Cantando bajo cualquier aire. Además, junto con la comunicación del envío de dinero que le daba por algo más de 9.000 pesetas, le señalaba que en los últimos tiempos le seguían llegando los materiales y cartas que la escritora cordobesa iba enviando: el libro, las cartas, las tarjetas y la factura del libro citado, así como 100 ejemplares que le correspondían de otras obras como Canciones para el Hijo Esperado y otros 100 de la Mágica. Fíjense, ¿no?, las cuestiones económicas, de gerencia, que casi un economista, ¿no?, pues podía hacer su tesis con esto. Son también numerosos las cuestiones en este sentido cruzadas
con Pilar Paz Pasamar sobre el tema de las cartas o con María de los Reyes Fuentes, entre otros. Y también es muy rico todos los comentarios cruzados con Julio Uceda, donde también se establecen estas relaciones económicas e historiales y los gastos que se derivaban de cada publicación, así incluso como problemas en los ajustes en el cambio de moneda, dólares, pesetas y ciertas reticencias por parte de la escritora sevillana y las contestaciones y apreciaciones hechas por Concha Lagos. En este sentido es un cruce curiosísimo, ¿no? Tienen ahí una que le pone Concha Lagos a Julio Uceda, donde presentan dos presupuestos, uno para la propia escritora, otro para la universidad, para llegar a un acuerdo para la publicación de uno de los libros. Esta correspondencia cruzada es rica y aquí tuvieron un conflicto Concha Lagos y Uceda de primer orden. En primer tema por el cambio de dólares a pesetas, porque había cierta, no sé si eran 60 pesetas de desvarío entre una y otra, y una decía que no se lo mandaba, otra decía que sí, otra decía que por 60 pesetas vamos a agotar nuestro extra. Concha Lagos dice, son 60 pesetas, pero tú no has considerado el muchacho que yo he mandado a la librería, el taxi que he tenido que coger, los gastos de avión. Bueno, es una correspondencia, ya digo, muy rica, no la voy a leer porque la carta es un poquito extensa y todos la tienen en la documentación. Bueno, al final no, pues dice, por 300 ejemplares, con formato 15×21, con cubiertas impresas a 2 tintas y solapas, papel y cubiertas similares a las empleadas en ediciones Ágora, el libro total importa 14.475 pesetas, que es el presupuesto de una de las obras de Julio Uceda, de sus obras más conocidas, ¿no? los poemas de Cherry Lane. Y la forma de pago, el 50% a la firma del presente presupuesto y el resto al terminar la edición. En la correspondencia también aparece frecuentemente el problema de la calidad de la poesía, así como el de la catalogación de la producción literaria de la mujer en función de su género más que en función de sus méritos, hecho que hizo que las propias escritoras elevasen su voz para tomar conciencia y protestar al unísono ante algunas de las críticas, de las recensiones y de las consideraciones que la crítica iba vertiendo sobre los poemarios de todas estas escritoras. Ante esta circunstancia, quien se expresa con más insistencia, seguridad y crítica es Julio Uceda, que protesta en sus cartas a Concha Lagos por lo que considera una evidente discriminación por parte de la crítica canónica, a la que interesa sobre todo las cosas del sexo de autor por encima de la calidad intrínseca de la obra. Julio Uceda dice: la idea de hacer crítica de las críticas publicadas me la han dado las críticas que han hecho sobre mi libro. Salvo uno o dos, las demás no son más que cosas que un hombre dice de una mujer, y no un crítico de un libro. Por lo tanto, no son críticas, sino cosas al fondo de las cuales, más o menos suavemente, está el sexo. En el fondo es porque no toman en cuenta la obra femenina. Dicen lo que esperan de nosotras, unos cuantos escarceos literarios que resultan monos, siempre que se puedan interpretar de modo correcto, es decir, sexualmente. Más o menos que sigamos siendo la matrona española, buena cocinera, sucia y piadosa, cuya misión en el fondo no sea más que la que el viejo refrán: unas parir, rezar, lo otro, lo serio, la creación, es de hombre. En este sentido, pues, las cartas o las críticas de Julio Uceda tuvieron fruto porque inmediatamente ante todas estas críticas que iban apareciendo, y como Concha Lagos dirigía Cuadernos de Ágora, pues Concha Lagos cogió a Julio Uceda como crítica literaria para reseñar libros en Cuadernos de Ágora, cosa que venían haciendo para los críticos canónicos, Jiménez Martos, Manuel Mantero, Medardo Fraile o Carlos Romero, y entonces fichó a Julio Uceda, y de hecho Julio Uceda lo que se encargó era de la crítica de las poetas de su momento, porque decía, si no recuerdo por aquí, tengo el dato, era que, que el propio Jiménez Martos no quería decía que los poemarios escritos por mujeres se le perdían y que no podía hacer las críticas porque se le perdían. Por ahí tengo la cita, pero bueno, debido a que el tiempo no es lo que me gustaría, pues no puedo comentarlo mucho. Ante la consideración de feminista o femenina, Concha Lagos no hace abierta declaración de feminismo en sus cartas, o al menos no hemos encontrado ningún dato que lo apoye, pero tampoco acepta que su poesía se le tilde de femenina, siendo muy expresivo al respecto al que, en el margen de una carta que le dirige Julia Esteban, donde al hablar del libro de Concha Lagos, tema fundamental, la almeriense Julia Esteban, en esta carta decía: es todo un estilo que creo que podía definirse con una sola palabra: feminidad. Y claro, todo lo que ella lleva consigo de ternura, de sumisión al amor, de vaguedades y siempre de finura sentimental. La propia Concha Lagos en el margen pone no. O sea, de ternura, de feminidad, de vaguedades, no es nada femenino.
En relación con lo femenino y con la crítica vertida sobre los libros de poesía o sobre algunos de las escritoras de su tiempo, son frecuentes los apuntes críticos, pequeñas reseñas o comentarios al hilo de un texto en particular o con motivo de la aparición de un libro de una escritora del momento. Por ejemplo, años atrás, Elena Martín Vivaldi, en otra carta, resaltaba la calidad femenina de otro libro de Concha Lagos, El cordón cansado, del que opinaba en una carta. Yo lo encuentro un verdadero libro de poesía, humano, sencillo, profundo y junto a esto muy femenino. Pero junto a ello destaca la asunción y el verse reflejada en muchos de sus poemas. La escritora granadina resalta algunos de los versos de ciertos poemas y cómo reflejan a la perfección unas sensaciones e ideas cercanas a las de ella. Y a su vez, pues también deja traducir la crítica a la poesía abstracta, vacía y que no llega al interior. Decía Martín Vivaldi: yo particularmente me encuentro en muchas de tus poesías. Dice tantas cosas que yo he sentido y que yo hubiera dicho. Empecé a señalar las poesías que me gustaban más, las que me llegaban más adentro, y al leerlo de nuevo veo que había señalado casi todas. Releo aniversario, ¿cuántos días me ha ocurrido esto? He tenido esa misma sensación. Días, horas en que no se sabe por qué, quizá un aroma, una luz distinta, una brisa, pero nos parece que ese día es el aniversario de algo, que nos llena de inquietud y nostalgia, con las manos al sol. Yo desde luego te comprendo en ella. Y no solo las mujeres, sino cualquier persona de sensibilidad que haya sabido soñar y la vida ya le haya obligado a despertar de un sueño. Bien, Concha Lagos también, dentro de las líneas de todas estas cuestiones, uno de los momentos, de los conflictos más importantes es el del inframundo literario y de todas las rencillas, los odios y las hostilidades que había entre mujeres y hombres o entre mujeres y mujeres. En este sentido son muchas las cartas en las que se muestran las diferencias entre unas y otras. Por ejemplo, la propia Concha Lagos tiene una carta que le envía a Julio de Ceda con fecha 15 de diciembre de 1963 y que señala lo siguiente. Dice: mi desencanto es por los otros y por el clima falso y mezquino que rodea la literatura. ¿Cómo tener fe en esa gente pequeña, desagradecida, preocupada solo de ellos mismos, de aprovecharse y de no tener la más mínima delicadeza? Al contrario, te envidian, te hacen la guerra, te ponen verde. ¿Cómo puedes explicarte que levante tanto odio haber tendido generosamente la mano a todos los que a mí se acercaron? Supongo que siempre ha sido así, es condición humana, y como no puedo entenderlo, me encierro, me aíslo y viva la soledad que me ha dado siempre paz y trabajo. Estas corrientes y estas luchas internas, estos debates entre grupos o grupúsculos literarios, por supuesto que ha sido una constante a lo largo de toda la historia literaria. Ya hemos comentado esa carta de Concha Lagos a Julio Ceda, pero en este sentido hay muchas, numerosas correspondencias entre unas y otras. Por ejemplo, hay sus más y sus menos con Pilar Paz Pasemar, hay sus más y sus menos con Julia Uceda, y en este sentido pues también hay sus más y sus menos incluso con María de los Reyes Fuentes, y con quien más crítica tenía Concha Lagos a este respecto era con la crítica con mayúsculas o con la crítica y los críticos. En este sentido hay una carta de 8 de octubre de 1962 que dirige al poeta palentino Marcelino García Velasco, que fue impulsor de revistas como Rocamadour y que fue también subdirector de Verbo, en la que la poeta cordobesa reprocha una crítica que este poeta había realizado a una de sus obras, fundamentalmente por los peros que ponía. Sí, es muy buena, pero... Sí, está muy bien, pero... No, entonces, esos peros, también la laxitud, la falta de fondo, la falta de pulso crítico y de tensión, pues era lo que la propia Concha Lagos le echaba en cara y reaccionaba, ¿no?, pues ante estos lunares adversativos que García Velasco puso con respecto a la crítica que le realizó a su libro Golpeando el silencio. El reproche de la poeta cordobesa es contundente al señalar que incluso había criticado que había un exceso de interrogación, muchas interrogantes, y Concha Lagos dice: las interrogantes son necesarias cuando hay que encontrar respuestas a cosas insondables, a misterios arcanos o a interrogantes difíciles de responder, porque precisamente la interrogación es el medio gramatical más intenso y adecuado para tratar de acercarse a vislumbrar recónditos enigmas planteados. Dice Concha Lagos en esta carta: agradezco tu crítica, digamos mejor nota, es lo que se lleva. Esto quiero decir que no estoy conforme con las que hacéis en Rocamadour, con las que hace Ágora, con casi ninguna. Creo que cuando el libro interesa, lo justo sería dedicarle un estudio. En caso contrario, solo breve reseña o noticia de él.
La misión del crítico debería ser esa. Claro que estudiar un libro no es leerlo, hay que aprendérselo, saber del fondo, no la superficie. Solo entonces se puede opinar y hacer una auténtica labor orientadora tan útil para el lector como para los poetas. Vuelvo a tu nota sobre golpeando el silencio. Quiero explicarme mejor. Además de gustarme, la encuentro generosa. Lo que me hace gracia son esos peros, de los que muchos críticos no sabéis prescindir. Es como si temierais que se pusiera en duda vuestra importancia. Bueno, esta es la sensación que a mí me hace y que como buena andaluza te digo sin rodeo. Ahora analizaré tu pero. Demasiadas interrogaciones. Cuando se golpea el misterio, el más allá, solo de la interrogación podemos servirnos. No hay nada que sugiera tanto, que llegue tan a lo íntimo y profundo. ¿Es que tú tienes respuesta? Recuerda también que existe una interrogación retórica que afirma más. De todas formas, y en último caso, tu pero solo sirve para la primera parte, porque en la segunda es de afirmaciones tajantes y seguras. 5 minutos, madre mía. Bueno, sí que quiero leer 2 o 3 cuestiones porque son de las más jugosas, ¿no? Y esas que están siempre en el embés de toda esta correspondencia. Precisamente las confidencialidades y las luchas, o como dicen en mi pueblo, los resquemores, entre unas escritoras y otras. Ya digo que son jugosas las de Pilar Paz Passamá, de Julio Uceda, que nunca ha tenido pelos en la lengua, y más cuando era joven y con brío y con ganas, pues mucho menos, ¿no? En algunas de las críticas son tremendas a todas las escritoras del momento, y también con respecto a estas cuestiones, ¿no? Sí que voy a leer esta de María de los Reyes Fuentes, en el que, aprovechando, ¿no?, esa familiaridad, esa confidencialidad, hoy la vamos a ver todo, ya de confidencialidad pasa tiempo y tenemos la carta, al hablar de mujer a mujer con Concha Lagos y comprobar por sí misma si realmente consideraba o podía considerarse su amiga o no, e incluso defendiendo la sororidad, las buenas relaciones que tenía que haber entre las poetas y que en lugar de que las propias poetas se pusieran zancadillas, que ya bastante tenían con las que le ponían los críticos y los poetas, ¿no?, pues que hubiese esa solidaridad entre ellos. María de los Reyes Fuentes, ante una noticia que le ha llegado en la que le habían dicho que Concha Lagos la apreciaba poco, le escribe abiertamente a Concha Lagos en los siguientes términos. Por cierto, ya que de informaciones confidenciales te hablo y aprovecho a él de mujer a mujer, que de algo tiene que valernos, te diré que hasta mí llegó hace algún tiempo, si bien yo he despreciado la noticia y ni te la atribuyo, dejándola sola a la mala fe de doble filo, del que ya del tal trabajo se toma, que tú no me estimabas ni mucho ni poco. Sé que no tienes motivo para ello y que tú, por clase humana y artística, no eres persona que defiendas a tales sótanos. Así que, cumplida la confidencia, paso a decirte que no creo en tales estupideces y lleva y tras, tan extraliterarios, tan de poca clase en todos los sentidos, y que me complace muchísimo, muchísimo está con mayúscula, decirte que por mi parte te estimo de veras y te tengo en la amistad, en la cordialidad y formas en la unidad que creo que debemos tener las mujeres, como una hermandad normal, con mayúscula también, del sexo, que no quiere decir ir al contrario, sino sencillamente comprendernos mejor por ser afines, con dolores y gozos comunes. ¿No lo crees tú así? También hay muchas anotaciones sobre el hecho de si ha sido comentada en una conferencia una escritora o no, el lugar en el que la ha puesto. Por ejemplo, Paz Passamá, ¿no?, en una carta decía que sí, que la había citado, pero que la había citado ya al final, a la cola de todas las poetas, y en una breve reseña que consideraba que no era justa, ¿no?, para su poesía. Esta carta de María de los Reyes Fuentes es contestada por Concha Lagos, tenemos la respuesta y, bueno, pues intenta explicar de manera confidencial también, pues que no hiciese caso a esas confidencias, ¿no? Hay un trozo en tu carta que yo hubiese querido pasar por alto, pero he de decirte que me ha sorprendido. Es como si dijeran que hice cualquier comentario sobre Huelva, pongamos por caso, donde no estuve en mi vida. Los 5 minutos que duró nuestra entrevista, en la que apenas tuvimos tiempo de intercalar un saludo, no me han documentado en absoluto para hacer un comentario ni bueno ni malo, como puede imaginar. Mi único paso por Sevilla duró escasamente 1 hora y solo vi a Lafón para asuntos muy distintos. El corto tiempo no me permitió atacar más temas que el que llevaba ya previsto. Mis únicos amigos desde hace tiempo en esa son Mantero y Julio Uceda. De tal forma que cuando pueda provenir de otras fuentes o conductos no me atañe ni me interesa. Sí te agradecería que tú hagas lo mismo, pues no vale la pena dedicar más tiempo a este tema. Ya el año pasado me sorprendió otra carta tuya a raíz del premio Ciudad de Sevilla. Como no hablabas, claro, nunca supe qué quería decir en definitiva aquella carta, por lo que decidí no contestarla. Hoy sospecho que pueda tener idéntico origen al de los comentarios que hacía con más claridad en esta última. Bueno, también son muy importantes, ¿no?,
comprobar los momentos de dolor, de tragedia, de falta de estímulos para seguir adelante en la creación. En este sentido pueden leer las cartas cruzadas entre Concha Lagos y Carmen Conde en otoño del 58, donde Carmen Conde señala que está pasando un mal momento porque su madre estaba enferma, su marido estaba enferma, uno de sus mejores amigos, Cayetano Alcázar, había fallecido y que no se encontraba con fuerza ni con brío para escribir. Incluso ante las súplicas prácticamente de Concha Lagos para que escribiera un pequeño boceto crítico sobre Miguel Hernández joven, lo hace a duras penas, y en una carta que le manda a Concha Lagos dice: mira, he hecho el artículo sobre Miguel Hernández, que se publicó en el número de homenaje de Miguel Hernández, pero me ha salvado. La literatura también como un poco tabla de salvación, pero no sé muy bien si tendrá la suficiente calidad para poder ser publicada. Te ruego que, si lo estimas oportuno, lo quites del medio, y si no, podéis hacerle todas las rectificaciones. La verdad es que al final ese artículo de Carmen Conde sobre Miguel Hernández joven salió, pero se puede ver también pues esos momentos de flaqueza, y incluso relacionándolo con la poesía de Carmen Conde se puede ver cómo precisamente la muerte de Cayetano Alcázar está en el germen de uno de sus poemarios, y que algunas de estas cuestiones también. Sobre Victoria Atencia tenía aquí también, para conocer la trayectoria de Victoria Atencia, tenía aquí también una carta importante que nos puede dar pistas, ¿no?, sobre esa primera Victoria Atencia que no se quiere conocer o que no quiere ser vista, y lo que supone. Es verdad que hay una cartita del 61, cuando ya sí que Victoria Atencia parece quererse subir al carro, en el que señala que le manda un par de poemas, uno que le había escrito con anterioridad, que era el epitafio para una muchacha, y que lo había publicado Cuadernos de Ágora. Le pone otro, Elegía de un niño, y es importante porque dice que ambos iban a aparecer precisamente en ese primer poemario, según la crítica canónica de María Victoria Atencia, que iba a ser Arte y Parte, pero que finalmente no salieron en Arte y Parte, sino que salieron en su segundo poemario, En Cañada de los Ingleses. Por tanto, también podemos ver un poco cuál es el proceso, que en un principio se piensa una cosa y luego se introduce en otro poemario, e incluso, bueno, pues también de las propias actividades de las poetas, porque en Caracola, por ejemplo, le señala Atencia que estaban preparando un número exclusivo para la poesía escrita por mujer, en el que aparecían poemas de Concha. Bien, finalmente sí que tenía aquí algunas otras cuestiones que no puedo pararme. Sí que quería terminar con otro texto que es otra de las partes jugosas, ¿no?, que son, al margen de las rencillas y todo esto, ¿no?, lo que siempre ha aparecido en las cartas, esos momentos afectivos, esas conversaciones o esos confidencias, ¿no?, que están en la vida sentimental de cada uno de nosotros, que en muchos casos no somos capaces, ¿no?, de sacarlos a la luz, pero que a lo largo de todo, hoy ya con los WhatsApp y con todas estas cuestiones, ¿no?, hoy ya todos estos momentos afectivos lo decimos, pero que a lo largo de toda la tradición, pues los epistolarios se han convertido en una buena fuente para secretos, para confidencias e incluso para intimidades recónditas, y algunos de estos poemarios pues son muy conocidos, ¿no? Quizás el más conocido sea el de Pedro Salinas, ¿no?, con Catherine Whitmore, ¿no?, que bueno, ahí se ve toda esa relación entre Pedro Salinas, y que la propia Catherine dijo que no se publicase, si no recuerdo mal, hasta un cierto tiempo, no sé si eran 40 años después de su muerte, porque bueno, tenían momentos, ¿no?, bastante privados o privativos de cada uno. Concha Lagos tenía por ahí alguna foto, pero lo pueden ver por internet, que ya hay fotos de ella, una mujer tremendamente hermosa, atractiva, embaucadora y seductora, y ella misma, ¿no?, decía que le gustaba ser una mujer coqueta, coquetear con los hombres. Coqueteó con muchos hombres, y es conocido, ¿no?, que coqueteó con muchos de los poetas de su tiempo, y son conocidos, ¿no?, estos coqueteos. Quizás con la persona que más cerca estuvo de ella fue con el pintor Anselmo Miguel Nieto, porque Concha Lagos fue la musa de inspiración de Anselmo Miguel Nieto, fue la mujer, ¿no?, que más pintó. Anselmo Miguel Nieto pasó muchísimo tiempo en su estudio, y hay numerosísimas pinturas, tanto de primeros planos, con trajes de época, con desnudos, etc. Entonces, ahí con Anselmo Miguel Nieto pues tuvo una relación de amor
platónico o no platónico, porque ninguno de nosotros estaba por allí, ¿no? Pero sí que es verdad que en sus últimos momentos, cuando ya Anselmo Miguel Nieto estaba mayor, ¿no? Aún seguía queriendo tener a Concha Lagos cerca de él, por lo que suponía, por su belleza, por su encanto, por sus conversaciones, y en una carta de despedida prácticamente, y donde se ve ya esa separación, decía Anselmo Miguel Nieto a Concha Lagos: querida, eres buena, muy buena, pero es lógico que todo ha de tener un límite, has de aligerar la carga, lo das todo, hasta la salud. Bueno es que digas, basta al menos conmigo, he perdido, la razón se impone, tú estás en el momento más espléndido de tu vida y yo tanto agradezco lo que me has dado, que si el desaparecer de ti lo desearas, es el mayor sacrificio que puedo ofrecerte. Esta chatarra procurará vivir solo con tu recuerdo, que este es maravilloso y nadie me lo puede quitar, y en sueños te abrazaré siempre. Anselmo. Bueno, fíjense, ¿no? Esta carta donde el amor pues trasciende los límites del platonismo, creo yo, y donde bueno, pues también hay muchas cartas en este sentido, ¿no? que podemos también investigar. En definitiva, pues estas pequeñas páginas, estas pinceladas han tratado de mostrar un pequeño bosquejo de esa amplia galería de la correspondencia de Concha Lagos y de otras muchas cuestiones. Algunas de ellas han quedado innombradas, porque yo creo que quizás no se pueden nombrar. Con este tema de incluso de las relaciones personales, también a modo anecdótico, hay una carta que creo que bueno, le escribe Julio Uceda a Concha Lagos y le dice que por favor no le digan nada a la mujer de Pepe Hierro de que Julio Uceda ha dormido en casa de Pepe Hierro, porque a ver si se va a pensar lo que no debería de pensarse, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones son anecdóticas, pero bueno, también vienen un poco a darle un brillito, ¿no?, a la literatura al margen de los temas. Por lo tanto, estos epistolarios pueden aportar muchos más matices, muchas ideas y muchas referencias que aún duermen en todos estos archivos epistolares, y por supuesto tanto el paso del tiempo como esta importancia que están adquiriendo las cartas para un mayor y mejor conocimiento de la literatura es a los investigadores a quienes nos corresponde acercarnos a ellos, entrar y conocer mucho mejor estos otros circuitos literarios de fondo, y no por ello, ¿no?, por ser literatura de segundo orden, deben de dejar de tener importancia, y yo creo que necesitan ser revelados, necesitan ser publicados, tanto por su interés intrínseco como por su valor para el espacio público de la creación de los propios escritores y de la literatura como ciencia. Por mi parte, nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Blas, a ti por haber demostrado que eso sí que es un ejercicio de investigación pura y dura, en el mejor y más noble sentido de la palabra, de investigación filológica, ¿no? Te has ido a la Biblioteca Nacional. Hacemos un minuto de descanso para cambiar la mesa y continuamos con una conferencia sobre literatura.